todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muy buenas tardes, noches. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Y bueno, si me permite hacerle el recordatorio, nuestros dos programas anteriores, obviamente también conducidos por su servidora Lili Arellano, hablaron de los 50 años de Cancún. Los tratamos por décadas con el señor Carlos Cardín, dos invitados más, entre ellos el señor Andrés Uscanga, desde Puerto Morelos, en fin, tratamos de enlazarnos desde varios puntos del norte del estado. Pero creo que un fenómeno que acaba de darnos otra lección a quienes habitamos en Quintana Roo, y creo que en general en la zona sur no se sintió, pero no deja de ser aleccionador, es este último, el Delta. Pero permítame hacer un poquito de memoria antes de presentarle a nuestro panel de este programa. Hubo antes una tormenta y déjeme decirle que fue la primera llamada de alerta que yo creo que todos los ciudadanos debimos haber tomado en cuenta, porque nadie avisó de la intensidad de esta tormenta y hubo muchos daños que pudieron preverse si las autoridades hubiesen cumplido con su tarea. Y bueno, ya después llegó el Delta, que se mostró pues bastante benevolente. La madre naturaleza, yo creo que dijo, bueno, pues ya ustedes con la cuarta T tienen, como para que yo todavía me ensañe, ¿verdad? Y fue bastante benevolente en esas tierras. Y bien, pues para que hablemos de tormentas y huracanes, está con nosotros Jaime Novelo. Jaime, qué gusto, muchas gracias por estar. No, Lilian, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos para recordar dentro de lo que es la tercera edad, que dicen que el recuerdo temprano es el que se olvida, el lejano es el que se recuerda. Espero ser una excepción y colaborar bien con tu programa. Muchísimas gracias. Y está también Samuel. ¿Cómo te va, don Samuel? Don Samuel Cervera, que además, bueno, pues entre otras preparaciones que lo acompañan, expertise que lo acompañan, también es historiador. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ya se nos pasó el susto del huracán, por lo tanto recuperando actividades. Bien, a gusto. Bueno, pues si les parece, empezamos primero con la tormenta que sacudió, sobre todo hubo muchísimos daños y desperfectos en la isla de Cozumel, y no se diga en la parte costera de Cancún. ¿Por qué creen ustedes que no hubo la suficiente información por parte del gobierno? ¿Será acaso porque quienes dirigen Protección Civil, tanto a nivel estatal como local, ni tienen la experiencia ni la preparación, y tal vez ni siquiera les ha tocado vivir fenómenos de esta naturaleza como los hemos vivido nosotros? ¿Qué me opinan de esa tormenta? ¿Habla por el orden de aparición en este mundo o por el más joven al más grandecito? Gracias. Mira, en primer lugar, creo que sí tuvimos buena información, porque ahora... ¿De la tormenta? Sí, de esta Delta que acaba de pasarnos, creo que tuvimos... Antes del Delta, te estoy hablando de la que hubo antes del Delta. Del Gamma, Gamma. De Gamma no tuvimos tanta información, sin embargo, ahora le podemos dar seguimiento a todos estos fenómenos naturales que son pues característicos aquí en el Caribe, ya sea que vengan de abajo por el lado de Honduras, del Golfo de Honduras, en el mismo Caribe se van generando, que yo siento que son los más peligrosos, o que vengan de la costa africana en línea recta, porque llevan más posibilidades de, vamos a utilizar este término, resbalar hacia lo que es el canal de Yucatán y no entrar o antes de Cuba y dirigirse a las Bahamas. La historia nos ha demostrado eso. Y ahorita hay bastantes comentarios de los medios de comunicación, y especialmente si uno quiere ver
el nacimiento de las tormentas, vamos a llamarle así, algunas no llegan a esa categoría y otras sobrepasan esa categoría y se convierten en huracanes, y podemos darle seguimiento inclusive sin que haya las alertas citadinas, y al decir citadinas me refiero ya a lo que son las ciudades propiamente hablando, como puede ser Cancún, que no tuvimos tanta información, tienes razón, desde ese punto de vista en Gama como de Delta, que sí se le dio un seguimiento más puntual. Pero yo siento que sí tuvimos información, más en la segunda, en esta última, que en la primera. Y respecto a lo letal de esta que tuvimos de Delta, no soy experto en ello, pero pues hombre, ya viví y tengo una capacidad de razonamiento, y creo que precisamente fue el antecedente de Gama que permitió a la naturaleza desahogar su fuerza, que es cuando las aguas cálidas, sobre todo de aquí de nuestro mar Caribe, de la región donde estamos, en estos paralelos, es donde se generan los huracanes, y desahogó, y no se concentró tanto en un solo huracán. Yo así lo siento, y por eso Delta empezó con llegó a tener categoría 4, y cuando nos afectó fue ya con categoría 2. Pero respecto a vuelvo a tu observación, sí es cierto, tuvimos bastante más información en Delta que en Gama. En Gama no tuvimos tanta información de parte de las autoridades. Bueno, también es cierto que ya son más de, si no estoy mal, 15 años de que no teníamos un huracán intenso, y es muy probable que sea por lo menos una generación o 2 o 3 de autoridades que no habían enfrentado un fenómeno meteorológico de estas características. Entonces sí, uno sí extraña esa reacción impresionante del Estado mexicano una vez que había sucedido, pero claro, también los otros fueron desastres de muchas mayores dimensiones, y en lo que cabe se reaccionó relativamente bien, ¿no? La energía eléctrica se restauró pues en un promedio de 3-4 días, y yo percibo que este ayuntamiento sí está muy lento. Limpió ciudades, parte de la ciudad, pero bueno, una de las principales razones por las que se cayeron tantos árboles, aunque no fue tan amplio el número, es por la falta de mantenimiento. Se tenía que haber podado para que no se convirtiera en una especie de paraguas. Uno cuando saca un paraguas, cuando hay mucho viento, pues se va. Entonces estos árboles con demasiado follaje eran una especie de eso, ¿no? de paraguas atraídos por el viento, y se cayeron quizás más de los que esperábamos, ¿no? Hubo un amplio número de árboles para un huracán que casi parecía tormenta, bajó mucho de nivel, solamente habrá tenido 3 horas promedio de intensidad. Pero sí percibo desde mi óptica como ciudadano que no había un nivel de capacitación en las autoridades locales, estatales probablemente, federales tampoco, no tengo información, pero lo que percibí, igual pues con el mismo número de elementos para enfrentar estos desastres, ¿no? Aunque creo que tampoco fue tan grave, ¿no? Lo que sucedió fue mucho más tranquilo en el caso de Cancún, la Riviera Maya, y bueno, ya está prácticamente todo de vuelta a la normalidad en una gran medida, ¿no? Con algunos servicios mínimos fallando, internet, teléfonos, mínimo. Lilia. Pues miren ustedes, yo creo que en esta etapa en la que tanto se alaba la tecnología, en que las comunicaciones, etcétera, yo creo que las fallas humanas cobran un nivel diferente. Si recordamos el Gilberto, bueno, pues en ese momento el gobernador Joaquín Hendricks, oriundo de Chetumal, pues sabía de los estragos que había causado el Janet en la zona sur, conocía de todas estas devastaciones. Y hubo reacciones inmediatas, pero no solamente son las reacciones que vienen una vez que ya pasó el fenómeno, sino la prevención que se hace a la llegada
o cuando se anuncian estos fenómenos, que como bien dices, Jaime, bueno, pues hay servicios meteorológicos que desde febrero, por ejemplo, de este año, cuando se empezó a hablar de la pandemia y en marzo particularmente, hablaba yo de los nombres de todas las tormentas y los huracanes que iban a presentarse durante el año. O sea, la prevención, el anuncio de la llegada de todos estos fenómenos se tiene muchos meses antes. Bueno, llega, pues como estábamos comentando, Gama, causa estragos y la autoridad no se da ni por enterada. Viene Delta y quienes llegamos a Quintana Roo, del centro del país, fundamentalmente, pues estamos acostumbrados a los temblores, pero no a los huracanes. Pero como la migración en Quintana Roo es permanente, entonces este tipo de medidas que se toman antes de la llegada de estos fenómenos, pues son para salvar vidas, indiscutiblemente, para que la gente que no está acostumbrada sepa qué es lo que debe hacer para cuidar su patrimonio y su persona, por un lado. Por otro lado, hemos visto y hemos sido testigos de la acción del gobierno estatal y municipal frente a esto. Se podan los árboles primero. Eso se hace 48 horas antes, cuando esté el anuncio. Si después salen con que, ay, pues ya se desvió por el canal de Yucatán, que ya ven que por fortuna también eso nos ha pasado muy seguido. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Sirvió para embellecer un tanto la ciudad. Se recoge toda la basura, pero también se le informa a la gente que vive en la supermanzana tal o en la región tal, que en tal lugar, en tales lugares hay refugios. Ahora solamente se dedicó la autoridad a decir, tenemos 100 y pico de refugios, o tenemos 90 refugios, pero nunca dijeron dónde estaban. Miren ustedes, si algo yo extrañé, estando lejos y teniendo a mi familia allá, fue la presencia del ingeniero y capitán Eduardo Toledo, también de Luis Pavía, allá en Cozumel. Ellos estaban pendientes de exigirle a la autoridad, de decirle lo que tenía que hacer, de estar informando permanentemente, no solamente las reuniones estas de comités de seguridad o de protección civil, sino de cómo venían los huracanes, de qué es lo que tenía uno que comprar, de las baterías, del radio, recordando a cada momento todo lo que había de tenerse cerca, repito, para cuidar. Ahora vimos al Cancún hundido en la basura. Vimos a Cancún ahora todavía recogiendo árboles, ramas de árboles, después del niño ahogado, ¿verdad? Si este huracán hubiese llegado categoría 4, con las autoridades municipales, estatales y la desatención federal que se tiene, déjenme decirle que la tragedia hubiese sido enorme. Y es algo que tenemos que puntualizar ahora, porque nada nos dice que no tengamos otro huracán, porque la temporada de huracanes finaliza en noviembre, ¿verdad? Y estos huracanes y estas tormentas, pues ya sabemos que no tienen palabra. Entonces, bueno, es momento de exigirle a la autoridad que cumpla, que haga lo que le corresponde. ¿Ustedes vieron acaso camiones del ejército transportar a los ciudadanos que están en las zonas irregulares, en donde hay palapas, llevarlos a los refugios? ¿Verdad que no? ¿Ustedes vieron acaso a empleados del ayuntamiento elaborar sándwiches y tortas con alimentos perecederos que antaño las propias cadenas comerciales entregaban, porque bueno, pues no se sabía cuándo regresaría la luz, si es que había interrupción, y en lugar de que se echaran a perder, pues lo que aparece en los mostradores, no en los congeladores, podía darse para la comida de la gente. ¿Ustedes recuerdan eso? Porque yo sí lo tengo muy presente. Y yo vi al gobernador y vi a la presidenta municipal salir y decir, evacuamos a 40,000. Sí, señores, pero eran turistas. Nunca se ocuparon de los ciudadanos que con sus impuestos pagan sus respectivos salarios. La luz en huracanes como el Gilberto, como el Vilma, bueno, pues sí se sufrió una suspensión no mayor a 30 horas.
Hoy déjenme decirles que habían pasado 72 horas y había más de 60 supermanzanas en plena ciudad sin luz. Entonces, digo, pues, ¿acaso no tuvimos esas experiencias, Jaime? ¿No las tuviste tú, Samuel? ¿Y les parece que la actuación del gobierno fue la correcta? Habló el señor presidente de que había mandado 3,000 y pico de soldados. Pues ha de haber sido, pues ni siquiera a la playa, porque tampoco se les vio ahí, ¿eh? Pero eso fue otra gran mentira. Bueno, en mucho de lo que, de los no daños que sufrimos, yo creo que se debió también al factor suerte de no haber entrado el huracán en categoría 4. Efectivamente, no puedo decir más que cosas feas, peligrosas, en caso de que el huracán hubiese entrado en categoría 4. Sin embargo, por la experiencia que viví ahora con el Gama, pude percibir que la gente trató de proteger sus viviendas, sus oficinas con cinta canela, y la tormenta todavía no estaba, pues ni siquiera calificada a qué grado venía, y sin embargo la gente ya estaba con prevenciones, pero cuestiones de carácter personal. Los que ya tuvieron esa experiencia, Jaime, pero los que van llegando no la conocen. Por eso, a eso iba yo. La autoridad no salió a decir, efectivamente, si tiene usted ventanales muy grandes, póngales madera, ponga la cinta, el por qué se ponen, porque hay que explicar por qué se pone también. Así es, así es. Y eso es. no lo vimos, o sea, hubo un silencio de muerte, porque si de algo podrían sentirse orgullosos los cozumeleños, es que, dado que son isleños y que han aprendido a protegerse de todo esto, en los grandes huracanes no hubo pérdidas humanas, en este no, y tú acabas de mencionar un factor importantísimo, suerte, porque si se hubiese presentado categoría 4 con todas las omisiones de la autoridad, hubiese sido una tragedia. Ahora, ¿por qué las quiero puntualizar? Porque les digo que nada nos garantiza que no tengamos otro huracán, si no es en esta temporada, la siguiente. Si no empezamos como ciudadanos a reclamar desde ahora lo que la autoridad tiene que hacer antes de 72, 48, 24, 10 horas antes de que llegue el fenómeno, pues en una de esas vamos a tener otros velatorios y no se vale. Hay también un elemento que aprovechan muy bien las autoridades para evadir responsabilidades, sobre todo en términos de prevención, que es la comunicación. Actualmente con la existencia de aplicaciones, páginas, etcétera, sitios web, en donde la gente se informa, entre comillas, de la llegada de un fenómeno meteorológico como este, yo percibo que ha reducido la responsabilidad del gobierno de crear campañas de prevención. Yo recuerdo haber visto muchas más. Y tú mencionaste algo bien importante, la existencia del ingeniero Toledo hace algunos años, cuando en su canal, ¿no?, que era un canal local visto por toda la comunidad. Yo recuerdo perfecto que cuando venía un huracán tenías información todo el día, constantemente, del fenómeno. Ahora yo buscaba en televisión, no encontré nada en televisión, no encontré información, todo lo tuve que hacer igual que todo el mundo, con los celulares. Pero efectivamente, la gente que lleva muy poco tiempo en Cancún, o que no necesariamente poco tiempo, hace más de 10 años que no tenemos un fenómeno semejante, gente que hace 10 años, 10, 12 años viviendo aquí, realmente no tenía idea de qué hacer, porque ya no existen estas grandes campañas, y no existe esta información. Eso es cierto. Y la existencia de estas nuevas tecnologías y de la posibilidad de que las personas diluyan su atención en muchos medios y en muchas fuentes de información diferentes, está generando un fenómeno grave de irresponsabilidad política. Como yo ya lo puse en mis redes sociales, como ya está en la página de Protección Civil, o en el Facebook de Protección Civil, o en cualquier otro, o en el Twitter, ya tuiteamos un montón de cosas. Yo ya no tengo que decir nada, pero no vemos espectaculares, no vemos publicaciones en los periódicos, no vemos, hasta donde yo sé, no se da capacitación en las escuelas, por ejemplo, ¿no? En escuelas de todos los niveles, ¿no?, preparatorias, universidades, y por supuesto niveles más bajos, niños, en donde se les diga qué hacer en caso de huracán, y que se hiciera constantemente, que sí es una responsabilidad gubernamental,
y que valdría muchísimo la pena que se estuviera haciendo. Pero esta comodidad de la tecnología permite que se vada y también permite que se diluya el enojo público. O sea, la gente tampoco está consciente, porque no lo hizo por sí misma, ¿no? Porque no lo checó, no se percata que una función del Estado sería hacer grandes campañas de prevención en este sentido. ¿Qué tanto costaría Protección Civil ir, no sé, un mes antes a todas las escuelas posibles y hablar con todos los estudiantes, con los profesores y eventualmente padres de familia? Pero no se hace. Mira, las redes sociales les permiten, las redes sociales y el internet y las tecnologías, nuevas tecnologías de la comunicación, les permite esta forma de evasión que yo creo que está pasando en todo el planeta, pero en lugares que somos tan frágiles de la naturaleza es muy grave y es muy preocupante. Fíjate que yo recuerdo, y yo creo que tú también, Jaime, que una de las recomendaciones es que se tuviese un radio portátil, ¿sí? Escuchábamos a David Romero, por ejemplo, también, estar pendiente en la radio todo el tiempo. Y se decía, un radio portátil, adquiéralo, le pone sus pilas y va a usted a estar informado de manera permanente. ¿Por qué? Pues por si se iba la luz, por si falla la telefonía, etcétera. Ahora, ¿qué no se supone? Que si ahora tenemos redes y tenemos todo esto, tendría que ser aprovechado por la autoridad para multiplicar sus formas, su estrategia de protección para los ciudadanos. Les repito, ¿en algún momento vieron ustedes que le indicaran a la gente que vive en las regiones, en la propia ciudad, si se siente usted inseguro y vive en tal supermanzana, puede recurrir a tal refugio? No, señores, nada. Entonces, de repente vemos que hay una felicitación presidencial, por ejemplo, para la señora Mara Lezama, y uno se queda, pues sería porque traía muy buen maquillaje en las conferencias de prensa, porque de otra manera, pues no ves tú dónde está la felicitación. Si no se tomaron todas las medidas, si el día que entraba el huracán y que dijeron a las 5 de la tarde se suspende todo, era la 1 y estaban avisando que iban a evacuar. Oigan, eso se hace mucho antes. Ahora, 40,000, sí, los hoteleros han perfeccionado su protocolo para poder evacuar a sus turistas. Por lo tanto, pues la autoridad, además de supervisar que esos protocolos se cumplan, tiene una obligación con los ciudadanos y no la cumplieron. Y les repito, hay que exigírselos ahora, porque si tenemos otro fenómeno y ahora sí no se conduele, pues no podemos pensar en que el presidente va a apoyar, porque también salen a decir que ya declararon 8 municipios como zona de desastre y que van a recurrir al Fonden, pero si el Fonden lo están desapareciendo, digo, ¿qué ni siquiera leen los periódicos? ¿Qué no se enteran de que ya no hay Fonden? Y el señor presidente diciendo que el huracán fue maligno, fue muy malo. Oigan, él vive en Tabasco, hombre, un estado que se inunda con cualquier tormenta. Él va a decir que este huracán hay que darle de besos. Muy lamentable. ¿Ustedes qué opinan? Muy lamentable que estemos desfondados porque ya no tenemos Fonden. Valga el juego de palabras. Pero solamente haciendo un recordatorio por algo que mencionaste. En el Gilberto, que fue un huracán con mucho viento y con poca agua, contrariamente al Wilma, que fue con mucha agua y con menos viento. Pero nos dejó sin playas. Sí, desde luego, ¿no? Si la fuerza de los huracanes equivale a no sé cuántas potencias de bombas atómicas o lo que sea, las comparaciones que se hacen, lógicamente que la marea sube. Y las mareas al subir, pues invaden las playas, y precisamente era lo que te iba a comentar. En el Gilberto, que fue un huracán con muchísimo viento, levantado, ¿de dónde vino el viento? Pues del océano, del mar Caribe, cargado de sal, ese viento que quemó el 90 o 95% de los árboles de todo Cancún y de toda el área, y por eso después tuvimos unos incendios terribles cuando eso se secó. Pero sí hubo 18 muertos en el mar y 2 muertos en la ciudad. 2 muertos en la ciudad al derribarse un muro
y falleció un niño y su padre, si mal no recuerdo, y 18 marineros al soltarse el barco pesquero cubano Porta Chernera, que se amarró en Isla Mujeres y se soltó por la fuerza del huracán y cortó las amarras de un pesquero mexicano que estaba en ese momento atracando. Bueno, acababan de poner sus amarras y lo grande y el casco del barco, que era de acero, cortó las amarras y eso yo lo escuché. Se metieron estos muchachos del pesquero mexicano, de mucho menor tamaño, no sé cuál sería la tecnología, pero se metieron por la banda marina a los radios que tenemos todos en las casas, y desde ahí estaban pidiendo auxilio, pidiendo que vaya una lancha rápida que podía cortar el oleaje, que en ese momento ya era muy fuerte y muy peligroso, y nadie los fue a auxiliar. No se podía, era imposible irlos a auxiliar. Quedaron a la deriva, y al día siguiente, precisamente camino a Isla Blanca, aparecieron los 18 cadáveres de los muchachos. Ni uno sobrevivió. Eso fue en el Gilberto. Y en el Gilberto tuvimos aproximadamente entre una semana y 10 días sin luz. Y fueron verdaderas brigadas, héroes en ese momento de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, que se dormían en sus camiones y que la gente salía a ayudarlos con los alimentos. Recuerdo muy bien esa solidaridad que hubo en el Gilberto, que no hubo en el Wilma. En el Wilma ya hubo saqueos, ya la ciudad se comportó de otra manera, y cayeron más árboles en el Wilma. Al caer mucha más agua en el Wilma, primera vez en mi vida que vi llover de lado. Tuve, después del cansancio que me dio, yo vivía en ese momento en la Supermanzana 2A, y el huracán nos pegaba por un lado, pero en el frente de la casa podíamos ver, salimos y ver la lluvia cómo se iba de lado, completamente, entre lo que era el viento y el agua, haciendo un espectáculo nunca jamás visto por mí. Pero el exceso de agua provocó que la tierra quedase muy blanda, y al quedar muy blanda, las raíces de los árboles ya no pudieron agarrarse, muchísimos de ellos, y cayeron más árboles en el Wilma que en el Gilberto. Y en el Wilma no tuvimos afectaciones humanas, hasta donde recuerdo. No así en el Gilberto, como ya dije lo que sucedió y que me permite recordar eso. Por cierto, hay una anécdota del Gilberto que le comenté aquí a Víctor Hugo, que si me lo permitían la comentaba. Fui invitado para ser entrevistado por los 50 años de Cancún, que donde pasamos el 15 de septiembre, y pues no lo pasamos de ningún lugar, nosotros en familia, estábamos en la calle, y cuando eso, en la noche salimos a quitar ramas y todo, que estaba todo obstruido en la calle, y con los focos de mano, ahí divisamos una serpiente que estaba bastante grandecita, enroscada en una rama en medio de la calle, y pues las serpientes son de sangre fría, por lo tanto de noche se hacen más agresivas, porque no se pueden deslizar con tanta facilidad como cuando hay el sol del día, y en posición de ataque, y nadie se acercaba de los vecinos. ¿Por qué? Porque cuando se acercaban sacaba la lengua y empezaba a ver por dónde iba a recibir el ataque, y nos acordamos de que teníamos una vecina embarazada de nombre Laura, casada en ese entonces con un amigo de apellido Millet, y la mandamos a llamar porque la Biblia dice que la serpiente se doblegará ante la mujer, y especialmente la mujer embarazada. Y se acercó Laura, la llamamos porque no podíamos cómo cortarle la cabeza. ¿Quién se atrevía a meter la mano para allá y que fuera ganado por el piquete de la serpiente, que no sabíamos si era venenosa o no? Y cuando Laurita se acercó con la barriga ya bastante pronunciada, y la serpiente increíblemente se doblegó, quedó colgando de la rama de donde estaba, y en ese momento la pudimos matar. Ya está, cierro este paréntesis anecdótico y podemos seguir hablando de las autoridades. Y también recuerdo que en el Gilberto, González Zapata nos avisó muy tarde
muy tarde del Gilberto, de la peligrosidad del Gilberto. Prácticamente fue en menos de 24 horas cuando ya empezó a dar la alerta roja y empezamos, y eso me consta porque salí a la calle a tratar de conseguir madera que ya no pude conseguir para proteger las ventanas de la casa, y la gente en ese momento ya andaba como loca corriendo, y el viento del Gilberto me movía el automóvil en las avenidas de ese entonces de Cancún. Allá sí fue un error de la autoridad de dar el aviso muy tarde. No recuerdo la conducta de Hendrix en ese momento, pero la de González Zapata sí, no se dio el aviso por parte de la autoridad municipal como debió haber sido, que ahora como ya dijo Cervera, pues ya tenemos los medios cibernéticos, nos metemos nosotros al celular y ahí nos damos cuenta perfectamente en dónde está ubicado y cuáles son sus posibles trayectorias. Sí, pero es como si tú vienes al Distrito Federal y escuchas un ruido y dices, ¿qué ruido será ese? ¿De dónde se oye? Ah, pues es la alerta sísmica. Pero pues lo sabemos los que vivimos aquí, es lo mismo que sucede allá y debe tomar en cuenta la autoridad municipal y la estatal el flujo migratorio permanente de personas, volvemos a lo mismo, que en sus lugares de origen no se generan huracanes ni tormentas, hay lluvia, mucha lluvia, en fin, a lo mejor inundaciones, pero no estos fenómenos que hemos visto. Ahora, yo no sé si a tu vecina, con la anécdota que acabas de contar, le pasó lo que siendo Salvador Neme Castillo gobernador de Tabasco, me invita a una gira, vamos a comer, y luego me dice que me va a llevar a donde está una lagarta enorme, no sé si todavía viva, pero era la más grande que se había visto en Tabasco. Y cuando él platica que me llevó a conocer esta lagarta, comentaba, porque además pues, nos estimábamos mucho y nos hacíamos muchas bromas, y como le comentaba al tercero o a la gente que estaba ahí, pues llevé a Lilia que conociera a la lagarta. Y no saben qué sorpresa me dio cuando se saludaron. ¿Qué hubo?, le dijo la lagarta. No, a lo mejor lo mismo pasó con tu serpiente. También le dijo a tu vecina, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿No? Bueno, hablando de los vecinos y de lo que comentaba don Jaime, algo que sí me preocupó con este huracán que acaba de pasar y que sí veo la diferencia muy, muy clara con Gilberto. A mí Vilma no me tocó estar, pero bueno, obviamente estaba mi familia informándome y llegué poco tiempo después. Es la ausencia de solidaridad. Me sorprendió mucho, a diferencia de hace ya algunos años, con Gilberto sí duró muchos días la ciudad sin luz, pero llegó hasta ser entretenido. Era rico convivir con todas esas personas que sabías que estaban a tu alrededor, pero pocas veces tenías tiempo para estar con ellos. Nos reuníamos mucho, platicábamos mucho, había muchas visitas recíprocas, hubo mucha ayuda, lo que no tenías, lo que te faltaba, la gente limpiaba sus calles inmediatamente. Me sorprendió en esta ocasión no ver gente limpiando su calle. En muchísimas supermanzanas no veía ningún vecino que saliera a limpiar su calle, todos esperando a que lo hiciera el ayuntamiento. Un empleado municipal me comentó que inclusive él puso en sus redes que si veían a los empleados trabajando, que por favor les ofrecieran agua, que era lo único que querían, y acceso al baño, porque era lo único que a veces les faltaba, porque la gente no lo hacía. Yo vi bastantes trabajadores de gobierno que nadie se les acercaba, ni a darles las gracias, ni a ofrecerles agua, ni a nada. Entonces, lo que me puso a reflexionar, y que siempre se menciona el eterno problema de Cancún, la ausencia de identidad, la ausencia de integración, etcétera. Para mí ya me molesta ese tema, porque se me hace una increíble excusa para una responsabilidad gubernamental que ha sido eternamente evadida en Cancún, sin importar qué tan buena gente era el presidente municipal o qué tan mala gente, sin importar si era muy corrupto, poco corrupto o apenitas. Todos ellos han evadido un fenómeno que se ha trabajado de manera impresionante en otros países. A ver, Australia de la nada construyó identidad. Canadá le ha costado muchísimo trabajo porque tiene muchísimos migrantes de otras nacionalidades y culturas completamente distintas y ha logrado construir nacionalidad. Y el ejemplo más cercano, Estados Unidos, logra construir identidad local, sin importar de dónde vengas, gracias a la gran fortaleza de los mensajes que manda gobierno para que una vez que llegues te adaptes a la comunidad y no la comunidad se adapte a ti.
Entonces, esta eterna excusa del gobierno local, porque eso sí lo considero una responsabilidad local, aunque también estatal, es no fomentar ningún tipo de ejercicio, ni en escuelas, ni en ningún tipo de instituciones, ni siquiera eventos culturales, ninguno, o artísticos, etcétera, y un largo etcétera, que contribuyeran a eso. Ni siquiera se discute en las pocas instituciones educativas. No se trabaja con sociólogos, psicólogos, especialistas. El tema no existe. Todos nos quejamos y nos quejamos de sus consecuencias, que son enormes. Si hay una ciudad ejemplo de lo que puede provocar el neoliberalismo es Cancún, ejemplo negativo. O sea, ¿qué tanto se desintegra una ciudad egoísta? Bueno, Cancún es profundamente egoísta. Muy bonito la naturaleza y somos maravillosos teniendo el turismo, pero somos profundamente egoístas en lo social y cada vez los desastres naturales nos lo ponen en la cara, al grado tal, como decía don Jaime, de haber saqueos masivos y la gente grabándolo y nadie hizo nada al respecto. Bueno, no existe ningún proyecto educativo medianamente formal para que atienda el problema de la identidad. Ni siquiera vemos los mensajitos decentes en radio o en autobuses, o lo que fuese que contribuyera a la construcción de una sociedad integrada. Por lo tanto, va a seguir habiendo problemas. A mí se me hace increíble que nunca haya yo visto un foro de construcción, el problema de la construcción de identidad en el mundo, y que Cancún fuera la sede de esos foros de discusión para que a su vez hubiera políticas públicas para resolverlo. No existe. El problema simplemente es muy grave, muy profundo, y como tenemos gobernantes muy ignorantes, no lo tocan, ni siquiera se acercan porque es demasiado complejo para su capacidad mental. Es muy triste eso. Muy triste. Bien, si me permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Has tocado ahora, muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Has tocado ahora un tema que nos pone a reflexionar a todos. Pero es una situación, fíjate que recurrente, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente no barre tampoco sus banquetas nunca. Y la vez que cuando viene la etapa vacacional, dicen, ya me voy para mi tierra. Y en su tierra, como sucede en prácticamente todas las ciudades del interior del país, en donde la gente está arraigada, salen a barrer sus banquetas, no permiten que se les tapen las coladeras, hacen una serie de acciones, entre otras, no sacar la basura, a dejarla abajo de un árbol o en la banqueta. Esto se ha visto todo el tiempo en la Ciudad de México. Y me parece que en Cancún, pues, han tratado o están haciendo exactamente lo mismo. Pero, ¿qué sucede ahora? Han puesto muchos depósitos de basura en lugares más cercanos, que ya es más fácil. Pues escuchas la tradicional campana del camión recolector, que pasa también bastante más seguido, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando en ciudades como Cancún se sabe que se está pagando una fortuna por la recoja de basura y el camión no llega nunca?
Oye, tienes toda la razón, Samuel, no hay quien se esté preocupando por la identidad, pero no hay tampoco quien se preocupe porque se cuestione y se compruebe cómo es que se pagan millones y millones y millones de pesos por una recoja de basura invisible, ¿verdad? Pero también en el terreno educativo, caray, existiendo historiadores, gente con conocimiento sobre la historia prehispánica, ustedes son un ejemplo de ello. No tenemos un libro que haga que los niños, que los adolescentes, que quienes van llegando se enteren de la grandeza de la cultura que nació ahí en esa entidad en donde han decidido formar otro patrimonio o tal vez otra familia o asentarse ya por decisión propia, no porque pues ahí los dejó la cigüeña. Pero es una historia bellísima que te tendría que llevar a querer esa tierra, pero no hay una autoridad educativa que se preocupe por ello. ¿Han visto ustedes las brigadas que ya debieron haberse puesto en marcha, que ya debieron haber hasta terminado por la época de lluvias, por el dengue? ¿La han visto? Yo ya no. ¿Han visto que ahora estén hablando de la necesidad de inmediatamente evitar que se hagan charcos o que se les genere más agua porque si no puede llegarnos el mosquito? No. Entonces, bueno, ¿qué clase de autoridad tenemos? ¿Qué? ¿Porque están en la pandemia, están encerrados? ¿Están procurando no contagiarse y por ello no cumplen con ninguna de sus obligaciones? ¿Vieron ustedes algún diputado que hiciera un recorrido posterior al huracán hasta para festejar que no hubiese habido daños en cuanto a vidas humanas? Nada. Vivimos una época muy difícil. Una época muy difícil, Lilia. Ahorita, si el político sale, que sí sucedió en mi caso, yo no sabía quién había cortado el árbol que se atravesaba en la avenida, que por cierto, y a un lado las falsas modestias, ¿no? Pero el 80% de los árboles sembrados en el camellón de enfrente de mi casa y allende los otros de al lado, yo los sembré. Y durante 3 años los regué. Invité a mis vecinos, bueno, ellos solos me decían que qué estaba yo haciendo y les decía yo, ahí desde Mérida me traje algunos árboles como cedros y caobas, que aquí no los conseguí, allá sí los conseguí. Hablar de esto pues sería un poco largo, pero me ofrecieron su ayuda que nunca me la dieron. Salí en uno de mis vehículos antiguos y le monté allá encima un tanque para poderlos regar y lo hice a cualquier hora que yo llegase a la casa en la noche, los regaba, hasta que no los vi frondosos y me duele mucho a muchos de ellos verlos ahora caídos como héroes en batalla o que resistieron al enemigo. Me duele mucho ir las sierras, cómo los hacen pedacitos y los hacen a un lado, cuando yo los sembré. De verdad que me duele mucho eso. Sin embargo, tengo que reconocer para lo que hablar eternamente en contra de las autoridades es muy fácil también. Y si hacemos el reconocimiento de lo que hacen bien, estaríamos obrando un poco con más justicia y los estaríamos, siento yo, obligándolos a que si algo se les reconoce, que tengan manera, que les nazca responder más porque se les está reconociendo. Pero los que cortaron el árbol ese grande, muy grande, que atravesó la avenida Contoy, donde tienen su casa, fueron precisamente las autoridades municipales. Y cuando me acerqué y les pregunté, pues gracias, porque afortunadamente no cayó sobre ningún automóvil o alguna barda que haya derribado, y me contestó el que por cierto su nombre no lo recuerdo, ¿y quién eres tú? Porque incluso soy el secretario del ayuntamiento. Y caray, ¿y cómo te llamas? Pues fulano de tal, que no me acuerdo de su nombre del secretario del ayuntamiento, perdón, pero no me acuerdo del nombre más que el de Mara, que es la presidente nuestra, ¿no? Se llama Isaac Janix y es no, el Isaac, señor que salió. Bueno, Isaac Janix es el secretario, perdóname, no era Isaac es ahijado mío, no era Isaac, era otro elemento del ayuntamiento. Me equivoqué al decir el secretario del ayuntamiento, no era él, era otro primer regidor, algo del ayuntamiento y muy educado y con una cuadrilla trabajando.
Esto hay que reconocerlo, pero esta plática me está llevando, y tú sabes que pertenezco a más de una organización de los fundadores de Cancún, por cierto, una se llama Fundadores de Cancún, presidida por nuestro querido Carlos Cardín, hay otra a la cual también pertenezco, Pioneros de Cancún, y creo, y me está motivando, y lo voy a hacer, porque yo creo que una sola golondrina no hace verano, pero si lo hacemos de manera institucional, creo que se puede dar algo que quizá mueva a risa en este momento, pero que puede dar algún resultado. Yo sí vamos a instituir el Día del Vecino, Jaime. Contras. Vamos a instituir claro. el Día del Vecino. Claro. Cuando menos vete y conoce a tu vecino. Yo tengo enfrente de mí a un extranjero casado con una yucateca que me ofreció ella de muy buena gana una botella de vino, y hace 15 años que vivo donde vivo y la botella de vino nunca llegó. Y al lado fui a presentarme con el señor de al lado, que incluso su velador nos causaba problemas con nuestro velador mientras hicimos la construcción, muy agresivo, y me dijo, por eso lo contraté, por agresivo, y lamento decirle a usted que no me interesa ninguna amistad, yo ni siquiera vivo aquí, estoy construyendo la casa para venderla, adiós. Entonces, ese tipo de situaciones, claro, afortunadamente no es la generalidad. Hay también muy buenos vecinos, pero no tenemos esa cohesión que dice Cervera. Vamos a poner, no que el día del compadre, bueno, para emborracharse, no, el día del vecino, hombre, hacer un frijol con puerco ahí y regalarle una ollita así al estilo peninsular. Sí, me parece muy buena idea, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Jaime. Mira, cuando el político participa y ocupa un cargo, cobra un sueldazo, ¿no? Y tú, por ejemplo, cobras tus honorarios por llevar las auditorías, en fin, todo lo que es tu trabajo. Samuel hace lo propio, enseñando en sus cátedras, en sus conferencias, etcétera. Bueno, tendría que ser algo que vaya más allá de lo que es su obligación hacer y velar para que mereciera el reconocimiento. Por andarle dando reconocimientos como los que le dio el señor López a la señora Lezama, por ejemplo, al propio gobernador, es que cada vez estamos peor, es que cada vez las autoridades son más indolentes. ¿Qué les interesa, la felicitación del presidente o la felicitación de los ciudadanos a los que se comprometieron a gobernar? Si tú ves que una autoridad está inclusive a riesgo de tener algún accidente, que anda viendo cómo se están llevando a cabo las operaciones de limpieza, cómo se está llevando a cabo la salida de la gente para los refugios, etcétera, pues te vas a sentir muy bien y vas a decir, oiga, nos sentimos protegidos, tenemos autoridad. ¿Pero qué le vas a decir? ¡Ay, qué bien que el regidor fue y cortó un arbolito! ¡Ay! Perdóname, Jaime, no. Y hace mucho tiempo que, por desgracia, no tenemos algo de qué felicitar a nuestras autoridades. Porque además, cuando hacen cosas, resulta que detrás hay un negocio y se les cacha. Y óyeme, pues yo no estoy de acuerdo contigo. Si hacen algo que va más allá de las responsabilidades contraídas en el momento en el que aceptan un cargo público o son votados y la gente los elige, pues no hay ningún inconveniente por felicitarlos, pero en la medida en la que ni siquiera cumplen con su trabajo, ¿cómo es que poco a poco han ido abdicando de todas las responsabilidades, de la recoja de basura, de los servicios públicos, de la distribución del agua? Muchas veces nos hemos preguntado si en algún momento pues no van a concesionar también el registro civil, ¿verdad? Mira, entonces, yo no estoy de acuerdo contigo. Ok, qué bueno que no estás de acuerdo conmigo, porque siempre estás de acuerdo, no llegamos a ningún lugar. En cambio, si chocamos con las ideas, podemos progresar, según un dicho por allá. Pero la verdad es de que yo siempre he sido crítico como medio mundo, como ciudadano, pero también me hago la pregunta, cuando no se toman la foto o no salen, se les critica. Y cuando salen, también se les critica, porque nada más salieron para la foto. Y lo que el señor presidente les dio pues yo lo interpreto de otra manera, al gobernador y a la presidenta municipal, ese es un acto político, viene del principal responsable político del país, que le está haciendo pues aspectos políticos, así lo veo, porque ciudadanos que estén haciendo cosas o que se sienta el extracto ciudadano de nuestras autoridades,
pues sí, no se siente mucho. Pero entiendo tu posición, Lilia, porque tú eres una periodista de carrera y cuando hablas, pues tienes un peso de historia para hacer las críticas que haces, porque la analizas, desde luego, ¿no? Pero insisto también en defender mi posición. El reconocerle, ¿está bien? Inclusive a tu enemigo, al que piensa diferente, el reconocerle su valor es también posicionarte de la razón, porque no hay el totalmente malo o el totalmente bueno. No quiero que nos distraigamos del tema que es la historia de Cancún y sus huracanes, aunque estamos hablando de huracanes. Tú hablaste de una lagarta allá en Tabasco, y qué bueno que no hablaste de los lagartos, porque allá donde estás hay muchos de ellos, ¿no? Sí, bueno, pero déjame decirte que yo tampoco tendría ningún reparo en reconocer cuando alguien está haciendo algo que es positivo para la ciudadanía. Pero y solamente para hablar de manera muy reciente, cuando hay una petición, cuando hay manifestaciones, cuando hay reclamos, porque no hay medicamentos para los niños con cáncer. Cuando el jueves de la semana pasada el Poder Judicial extiende una orden y le da a los responsables de salud 24 horas para que entreguen 35 medicamentos contra cáncer que están siendo demandados y que no aparecen en ningún instituto de salud. Y resulta que esas 24 horas, pues en ese tiempo, fíjate que roban una bodega. Y fíjate que se llevan 37 medicamentos de los 35 ordenados por el Poder Judicial. Y entonces resulta que es una bodega que tiene una fortuna en medicamentos, que no tiene seguridad, ni cámaras. Y entonces el señor presidente sale y dice que a él también se le hace muy sospechoso, ¿verdad?, el robo, y que cree que hay un complot de los laboratorios para perjudicarlo. ¿Será? Porque eso todavía me suena un poquito peor. Entonces, si el señor, que además respalda la palabra de otro señor que dice que, bueno, pues desabasto no va a haber, no más retraso. Cuando estás hablando de cáncer, de niños, de una enfermedad mortal y que tiene a muchos que sin tratamiento pues se van a morir, ¿verdad? Y ese señor, a mí que me diga, oye, te felicito, hay que se la guarde. No, pues imagínate, ¿eh? Pero acá se sienten muy orgullosos de que los felicite un personaje que está dejando morir niños con cáncer, que desaparece fideicomisos como el Fonden, que bueno, pero no estamos hablando del presidente, estamos hablando de Cancún y de esa forma ahora de esconder el bulto y manejarse con mentiras de los envíos de tal y tal. Fíjense a qué grado llegaron. ¿Vieron ustedes la conferencia donde estaba el señor gobernador, la presidenta municipal y el enviado de la Marina y la señora que también enviaron de la Marina? De ahí de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan? Bueno, la señora rinde su parte, ¿verdad? Y se le olvida que la máxima autoridad de la entidad es el gobernador, aunque estén dos enviados federales, y que si bien su reporte va hacia su autoridad, se dirige primero al señor gobernador y le dice, con respeto, permítame, voy a reunir. Ni ese protocolo se saben. Se saltó al gobernador, que yo nomás lo veía como diciendo, oigan, hey, aquí estoy, no se les olvide que por acá ando. Oye, ¿qué es eso? Sí, bueno, me gustaría regresar un poquito a la historia de Cancún y un poquito a algo que estaban comentando hace unos minutos con respecto a la basura y un poco a la historia de la basura de Cancún, porque pareciera que no tenemos ningún recuerdo del pasado. Cancún ahorita es una ciudad sin contenedores, es un desastre la basura, pero aparte es un negocio muy interesante porque modificaron Cidesol y ahora te rentan un bote de basura de plástico, al parecer con alguna tecnología,
y por 30 pesos al mes pasan y te recogen tu basura. O sea, nos subieron el impuesto para cobrarnos más por lo que ya pagamos, y además se enriquecen con uno de los negocios más oscuros que hay. Y pareciera que no tenemos pasado y que no tenemos historia. Cancún siempre ha tenido problemas de basura. En ocasiones han funcionado contenedores, ahorita tenemos horarios sumamente confusos de recoja de basura. Es un fenómeno que es un desastre. Y otra carencia importante, y otra carencia que yo considero muy seria, la ausencia de visión de ciudad a futuro, la ausencia de una visión de una ciudad en los siguientes años es muy grave. En una ocasión tuve una charla con una investigadora de la Universidad del Caribe, una doctora en economía, que ella, por amor a Cancún, nadie se lo había pedido, estaba tratando de encontrar soluciones a las temporadas bajas. Entonces hizo un análisis muy serio y hizo una propuesta fantástica. La idea de que toda la basura que se recogía en Cancún, los plásticos se podían separar, se podían disolver y se podían convertir en fábricas que produjeran artículos completamente distintos con esa materia prima. Ella calculaba de entrada cerca de 5,000 trabajos que se podían generar una vez que esta industria arrancara y que no era difícil de construir de nada. Ella decía que con eso se podía crear una alternativa al turismo para no depender exclusivamente y a su vez mover algo de población. En fin, se podían solucionar varios problemas. Bueno, esta investigación lleva más de 5 años guardada en la Universidad del Caribe y nadie conoce. De hecho, hicieron otras investigaciones semejantes, todo el equipo del área de negocios de la Universidad del Caribe, todos ellos doctores o gente con posgrados, y nunca ha trascendido. Y Cancún sigue teniendo un sistema de basura que parece del siglo pasado, de hecho es del siglo pasado porque es un desastre. No sabes dónde dejarla, no sabes cuáles son los espacios, no sabes a qué horas pasan. Y ahora en este reciente huracán hay realmente cantidades impresionantes de todo tipo de basura, mezclado lo de los árboles con la de los vecinos en muchísimos puntos de la ciudad. A mí se me hace muy serio, primero porque cada gobierno o cada cierto tiempo los gobiernos modifican sus criterios con respecto a la basura. Segundo, hacen negocios sumamente oscuros, no sabemos nada. Si uno pide acceso a la información, cómo funciona Ciresol, no te queda claro, no sabes si es una empresa del gobierno, descentralizada, particular, etc. Y por otra parte, no existe una visión a futuro. ¿Qué caramba se va a hacer con una ciudad que produce tanta basura en los hoteles y que no sabemos qué pasa con ella? Entonces, si habláramos de historia, la historia de la sucia historia de la basura de Cancún me preocupa mucho y se me hace muy grave. Sí. Pareciera que es un negocio cada vez más misterioso, más oculto y a expensas de todos nosotros. Pero fíjate la perversión de la autoridad. ¿Cómo es posible que ya pasaron tantos años y tal parece que la gente siguiera en la cerrazón de revolver su basura, de la inorgánica, de la orgánica? Como si eso fuera, una tarea extraterrestre. ¿Pero qué pasaba? Ellos te decían que había que separarla cuando pasaba el camión y se la llevaba completa. Y entonces la gente decía, pues, ¿y para qué la separo si al final estos la revuelven? Es una situación perversa de la autoridad, perversa. Porque había una solución, pues tal como se da aquí, ¿no? Lunes, miércoles y viernes recogemos la orgánica, martes, jueves y sábados la inorgánica. Y se acabó. Y entonces la gente sabe que tiene que hacerlo porque también hay una autoridad que respeta. ¿Tú recuerdas, Jaime, cuando estaba el director de Servicios Públicos Municipales? Éramos muchísimos menos, todos lo conocíamos, y Cancún era una ciudad limpia. ¿Cómo fueron metiendo aviadores a ese servicio, haciéndolo cada vez más caro? Los camiones fueron convirtiéndose en chatarras y pese al dineral que se cobra, porque recuerden que la zona hotelera paga por cuarto la recoja de basura y es un verdadero dineral que le entra al ayuntamiento. En alguna ocasión un aspirante a presidente municipal, que por cierto es Víctor Viveros, el de los taxistas, me dijo que Alor recogía aproximadamente 900 millones de pesos en recoja de basura. ¿Que para cuántos camiones daba eso? Para tener un servicio de recoja de basura extraordinario, pues nada más vean el número de cuartos que hay.
y todos los hoteleros pagan por cuarto, porque así se acordó hace muchísimos años. ¿Y dónde está ese dinero? Y como tú dices, si está Ciresol, bueno, ¿a dónde han depositado todos los elementos que se usan para el COVID, para todos los enfermos? ¿Dónde están los tapabocas? ¿A dónde se han ido? Tapabocas, sábanas, batas, jeringas, ¿a dónde las han tirado? Pero eso sí, recordemos que desde Chacho no fue, pero a partir de Chacho, que yo me acuerde, todos se han ido a Europa a ver las fábricas de tratamiento de basura y se avientan un mes antes de tomar posesión o 3 semanas en Europa visitando plantas de tratamiento de basura, que porque si las van a poner para generar electricidad, que porque si con eso se genera gasolina, que si nada, seguimos con los mismos hoyos de siempre. Entonces, Lilian, mencionaste los inicios de Cancún y definitivamente, a pesar que llegamos de varios lugares y ese era nuestro eslogan, de todos lados venimos y a Cancún hicimos. Era nuestro eslogan en ese momento, pero me voy a un dicho que no hay dicho perdido, dice el dicho, que la familia pequeña vive mejor. Y la solución económica que Cancún le significó a todo México, pero especialmente al sureste de la República Mexicana y en buena parte al centro también, rebasó a todo el mundo. Rebasó a la propia ciudadanía, rebasó a las autoridades definitivamente, y ante esa falta, y vuelvo a lo que Cervera explicó en determinado momento de esta entrevista que tenemos ahí, que tienes con nosotros, que lo vuelvo a felicitar porque tocó parte neurálgica, es verdad, nos hemos disgregado socialmente y esto ha permitido a la autoridad hacer de las suyas desde todos los puntos de vista. Tú mencionas, yo cada vez que oigo la palabra Chacho, me acuerdo de la venta de la playa Chacmol, la playa más emblemática que teníamos en ese momento en Cancún, y por intereses del hermano hotelero, entiendo, así lo veo, la vendió. Y una pléyade, mencionaste a LOR, que se calculaba con 900 millones de pesos, dicen que hablar del difunto ya no ha de ser bueno, pero ¿y qué es bueno? Pues no, ahorita se está reviviendo muchas cosas. Yo creo que deberíamos estar reviviendo mucho el pasado de parte del presidente nacional y derramado también en buena parte de los estados, de cómo se viene hablando ahora. Creo, Lilia, que este es el momento, y me sale lo contador, este es el momento adecuado de analizar el federalismo. No puede ser que lo recaudado se envíe a un centralismo para que distribuya a su antojo. ¿Y en qué estamos? ¿En un centralismo o en un federalismo? Tiene que tener el municipio sus propios impuestos y tiene que tener su ombudsman cívico, social, que no sea más que vaya el ejemplo. Presidente del Colegio de Contadores Públicos, al que le toque ser presidente del Colegio de Contadores Públicos, será el que ponga los ojos en los manejos públicos de lo económico. El presidente de la barra de abogados sería el que vea la legalidad y el cumplimiento de las reglamentaciones de la ley del municipio. Y así podemos hablar de desarrollo urbano y de otras cosas, integrar a la sociedad. Y si Cancún, no hay que cambiar los impuestos, simplemente hay que dividirlos, darle al municipio sus necesidades, que las pueda solucionar y que se vaya para la federación para distribuir en los municipios que sean menos prósperos y con el Estado por consiguiente. Creo que este es el momento y sobre todo que se está tocando parte neurálgica en este aspecto por varios gobernadores de la federación y creo que el presidente actual debe de ser sensible, desconozco si lo es o no, parece que no, de esta situación de analizar el federalismo. Tú lees la ley de coordinación fiscal y todo juega a favor de la federación. ¿Dónde quedaron los estados? Y el que no maneje su propia economía no es cierto que es independiente, no es cierto que tiene un pacto federal, sino que está sujeto a un centralismo disfrazado de federalismo. Ya caímos en otro ámbito de la plática, pero espero estar aportando algo que pudiera ser de interés, ¿eh? Pues el tiempo se nos acabó. Una última participación, Samuel, por favor. Bueno, la historia de Cancún seguirá siendo compleja, seguro. Espero que
dado que no podemos esperar tanto de las instancias gubernamentales, que como sociedad podamos buscar soluciones. Sí, efectivamente es uno de los destinos más importantes de México, es un fenómeno, como bien decía don Jaime, es un fenómeno exitoso, pero es un desastre social. Hay que trabajar mucho en eso, y yo creo que lo primero que invito a toda la gente a hacer es a analizar, pensar, reflexionar por qué nos cuesta tanto trabajo construir una sociedad interesante, valiosa para los futuros cancunenses. Entonces, eso es, que efectivamente conozcamos a nuestros vecinos, es un inicio, pero también que pensemos, reflexionemos Cancún. Hay mucho que pensar en este fenómeno, en cierta manera experimento social que ha sido esta ciudad. Jaime. Bueno, pues esperamos que al hablar de Cancún históricamente, pues también tocamos partes de lo que es lo presente, no solamente lo histórico, y que de alguna manera quienes presten la atención aquí al programa Estado de los Estados, algo les deje estas inquietudes que pues las sacamos así como tú nos has permitido siempre, Lilia, con la libertad de hablar, de decir lo que pensamos y lo que proponemos también como ciudadanos. Ojalá esa integración se dé, porque todo nace de la sociedad misma, y si esta no está bien cimentada, pues las autoridades, los políticos nacen de la sociedad, no nacieron políticos, y creo que allá es donde se debe de trabajar bastante. Pues señores, me han obligado ustedes a reflexionar un poco en que se dice que en el hecho de muerte uno hace un análisis sobre los hechos buenos y malos registrados durante su existencia. Eso dicen, que de repente ya cuando se va uno a morir se le viene todo a la cabeza. Fíjese usted que con la pandemia todos hemos estado en ese riesgo. Temerosos algunos, otros valientemente tratando de ni siquiera tomarlo en cuenta, pero con la existencia de un virus que sí nos ha puesto en peligro de vida. ¿No cree usted que es el momento de reflexionar, de darnos cuenta qué clase de país hemos construido y qué clase de país estamos entregando? Porque si bien hemos tenido autoridades, pues a lo mejor algunas buenas, déjeme las encuentro y le digo, unas malas, otras peores, también los ciudadanos cargamos con una responsabilidad muy grande por no haber reclamado a tiempo. Hoy se nos juntó el lavado con el planchado. Y bueno, tal parece que esto lleva a soluciones que podrían ser más tardías. Pero si empezamos por el municipio, por el estado, pues tal vez algún día podamos realmente sentirnos orgullosos del país que le estamos dejando a las futuras generaciones. Gracias, muchas gracias señores por estar ahí. Gracias a usted por el favor de su atención. Y espero que nos la brinde el próximo miércoles en este Estado de los Estados. Gracias.